Buenas Recording noches. is on. Pues bueno, nuevamente muy contentos en este lunes de estar con ustedes, compartiendo un tiempo que para nosotros ha sido de grande bendición, y yo creo que para todos los que estamos aquí reunidos es maravilloso poder aprender del Señor, poder escudriñar su palabra y saber que Él es maravilloso, que es poderoso y que nos está enseñando a permanecer en su poder. Muy bien, pues el tema que estamos estudiando es cómo permanecer en el poder de Dios. Y hemos ido avanzando y partiendo de Romanos 1, del 21 al 26. Y hemos visto que es muy importante glorificar al Señor, darle gloria, reconocer lo poderoso de los pensamientos que tenemos por su palabra, y que esto nos lleva a tener un corazón bueno como es el corazón de Dios. Y hemos visto y hemos querido enfatizar que es muy importante en todo tiempo darle ese lugar de honor al Señor, reconociéndole, honrando, valorando su palabra como lo más alto, valorándole a Él como lo mejor que tenemos, aún sobre nuestra familia, sobre las cosas materiales que tenemos. Porque si nosotros caminamos en esta dirección y aprendemos a depender de Él, estaremos viendo que el poder de Dios permanece en nosotros y nos podemos disfrutar de todas esas grandes y maravillosas bendiciones a las cuales nos ha llamado. Muy bien, vamos a leer Romanos 4:20. Y esto fue con lo que estuvimos cerrando la semana pasada. Y les quiero dar un pequeño testimonio respecto a algo que pude vivir esta semana, este viernes pasado, con mis hermanas, con algunas de mis hermanas, con mi familia. Y fue algo muy, muy bonito porque vino a casa de mis papás, llegó a casa de mis papás un señor, un viejito de 87 años, esperando todavía encontrar a su familia, a sus sobrinos, porque es primo de mi abuelo, del papá de mi papá. Y algo que me dejó muy sorprendida de este tío es que para todo él decía gloria a Dios. Y nos preguntaba, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Y cualquier cosa que les contestábamos positivo, muy bien, gracias a Dios. Él decía, gloria a Dios. Y le comentamos y le platicamos, pues, cómo es que mi papá y mi tía, sus sobrinos, partieron con el Señor, y él contestaba, gloria a Dios. Y tuvo ahí algunas preguntas que nos hizo y algunas cosas que necesitó, y para todo él se expresaba de esta manera, dando gloria a Dios. Y nos platicó que él es cristiano de mucho tiempo atrás. Él tiene 10 hijos y ya tiene tataranietos. Entonces, pero para todo él decía gloria a Dios. Y es un hombre con una fortaleza increíble, sano, muy derechito, caminaba perfectamente bien. Él decía que nada le dolía, que nada le faltaba, y sobre todo decía, gloria a Dios, porque todo lo que tengo es porque mi Señor Jesucristo me lo ha dado, y es lo que soy. Entonces fue un testimonio increíble porque, bueno, pues vemos el resultado de que hemos estado platicando,
y hemos estado estudiando respecto a glorificar el nombre de Dios. En la semana pasada vimos en Segunda de Crónicas 20:20 cómo el rey Josafat fue con el pueblo a pelear, pero la indicación fue decir esto: glorificar y cantar, glorificar al Señor porque su misericordia es para siempre. Y aquí en Romanos 4:20 estamos hablando de Abraham. Y vamos a ver desde el versículo 19 que dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad, viendo su cuerpo de casi 100 años. Y esto me llevaba a recordar esta experiencia que pudimos tener con este tío el viernes, una persona perfectamente ágil. De hecho, él se vino en camión a Saltillo y se regresó en camión. Fuimos y lo dejamos a la central en camión, él pagó, se subió, no necesita ayuda de nadie, no trae ni siquiera un bastón. Y él para todo dice gloria a Dios. Y entonces a mí me traía a memoria este testimonio de lo que la palabra nos afirma y nos confirma respecto a la fortaleza en que Abraham caminó, se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Cuántas veces la palabra nos enseña y meditamos una y otra vez y platicamos una y otra vez respecto a darle gloria al Señor, a reconocer su grandeza, a meditar en sus promesas, en su palabra, en la obra terminada y perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario? Pero muchas veces vienen situaciones físicas, de salud, comentarios, testimonios de otras personas o simplemente lo que muchas veces pasa en la familia o con los amigos: pues yo no te veo tan bien como tú dices que estás, o como tú dices que Dios te dice que debes de creer que estás. Y todo esto nos puede llevar a poner la palabra del Señor, sus promesas, lo que Él ya habló, lo que Él ya hizo por nosotros, lo empezamos a bajar porque empezamos a ver los comentarios, empezamos a ver a las personas, sus testimonios y algunas situaciones físicas o de salud que pudiéramos tener, las empezamos a ver más grandes que lo que es nuestro Dios. Y eso es algo que jamás debemos de perder de vista. Te lo vuelvo a repetir, es un testimonio increíble que por cada frase o comentario, este tío de 87 años, él estuviera diciendo, gloria a Dios. Mis hermanas y yo nos quedamos así como que, ay, y luego ya le dijimos, ay, es cristiano. Sí, mijita, gloria a Dios. Entonces, ¿se fijan cómo el Señor no necesita de tanta sabiduría ni de tanta especialidad en las personas? Déjame decirte que este señor es un señor de rancho. Es una persona que si tú la ves es muy sencilla, una persona de condición muy sencilla, pero una persona que se ve que está enamorada, glorificando siempre el nombre del Señor, y vemos resultados poderosos y maravillosos. Vamos ahora a leer Marcos 9:23. Y vamos a leer desde el versículo 21. Aquí se refiere al muchacho que estaba endemoniado y dice: Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Es necesario solamente creer en la palabra de Jesús, meditar en ella de día y de noche para poder ver lo que hay en nosotros, ese poder que mora en ti y en mí para poder tener una vida próspera, una vida llena de bendiciones, una vida en la salud, en la salvación que es en Cristo Jesús. Es necesario solamente creer en la palabra de Cristo para poder nosotros tomar a través de la fe, que es esa mano que toma las bendiciones para que se puedan manifestar lo que ya está en nosotros y se pueda manifestar en lo físico y en lo natural. Y entonces nosotros podamos vivir lo que la palabra de Dios dice que debemos de vivir. Durante mucho tiempo yo he escuchado a muchas personas de diferentes iglesias, amistades, de diferentes ciudades, en que la gente está orando por un avivamiento y se juntan para orar porque el Señor traiga un avivamiento a México, un avivamiento a Latinoamérica, un avivamiento al mundo entero. Y fíjate que este verdadero avivamiento depende de qué tan llenos estemos cada uno de nosotros de Jesús, de su palabra, de lo que Él es. Así como dice la palabra en 2 de Corintios 3:18, que vamos de gloria en gloria, porque la palabra de Jesús, la palabra de Dios, es como ese espejo que nos enseña lo que somos día a día. Y entonces nosotros podemos poner en el lugar de honor, en el lugar de honra, reconocerle. Y cuando nosotros honramos y reconocemos la palabra de Dios y la ponemos más arriba, vamos a poder entender quiénes somos y qué es lo que hay en nosotros, de tal manera que ese permanecer en el poder de Dios nos va a llevar a contagiar a las demás personas de quién es Jesús, de la obra perfecta y terminada en la cruz del Calvario, de lo que nos ha regalado y que ahora vivimos por gracia y que ahora tenemos grandes y maravillosas promesas en Él, que participamos de la naturaleza divina, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que somos sanos, que somos benditos, que tenemos familia y generaciones que servirán al Señor por siempre hasta que Él venga. Y entonces esto transforma y cambia nuestro entorno, nuestro mundo, lo que somos. Si nosotros ponemos en ese lugar más alto lo que Él es y su palabra, siempre vamos a estar contentos, no vamos a estar tristes, no vamos a estar deprimidas, no vamos a estar pensando qué necesito, qué me hace falta para el día de mañana. Simplemente reconocer la grandeza de su nombre, lo que Él ha dicho de nosotros y lo que Él ha hecho. Eso nos va a llevar a permanecer dándole gloria, 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 dándole gracias por lo que ya hizo por nosotros y que nos regaló, y que ahora, siendo partícipes de la naturaleza divina, nos podemos apropiar de todas las bendiciones, todas esas bendiciones que soñamos, que anhelamos, que sabemos que el Señor puso en nosotros un llamado, y entonces podemos engrandecer nuestro ministerio como lo hemos visto, reconociendo y honrando lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque Él ya lo hizo todo. Ahora depende de ti y de mí que podamos ir hacia adelante por esas cosas. Hemos platicado que el Señor ya no va a hacer nada más por nosotros. Él ya lo hizo todo en la cruz. Y ahora que lo conocemos a través de esa renovación y esa transformación en nuestros pensamientos y esa metamorfosis maravillosa en la que estamos viviendo, pues yo creo que vamos a poder experimentar la plenitud de Jesucristo en nuestras vidas y vamos a poder impactar la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro esposo, y de esta manera no vamos a tener que estarle rogando y pidiendo a la gente, acércate a Cristo, mira, hazme caso, mira que yo tengo la razón.
simple y sencillamente por lo que tú crees y por esa actitud en nuestro corazón de agradecerle y de glorificar su nombre, la gente va a querer lo que nosotros tenemos. Vamos a poder reflejar ese avivamiento real, porque el que venga un avivamiento a la iglesia del Señor Jesucristo, depende de ti y de mí. No necesitamos más cosas que entender y conocer y creer correctamente en la palabra de Dios para impactar a las personas y poder traerlas a la salvación a Cristo Jesús. Amén. Es muy importante que recordemos y vamos a leer Hebreos 12, versículo 2. Y bueno, vamos a leer el versículo 2 y el 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La mayoría de los cristianos no saben cómo conservar lo que Dios ha hecho por ellos. Después de ese entusiasmo y emoción y esa euforia porque he nacido de nuevo, Cristo me ama, Cristo me ama. Me acuerdo que había una obra que hacíamos allá cuando éramos jóvenes en la iglesia, en las lavanderas, me voy con Cristo, porque si me muero, me voy con Cristo. Y muy agradable esa pequeño sketch que se hacía, pero la verdad es que la mayoría iniciamos súper emocionados, entusiasmados por el llamado de Dios, pero para muchas personas pasan 6 meses, un año, y de repente lo que creyó que Dios le había llamado a hacer y le había entregado por circunstancias o por comentarios de algunas personas, se pierde de vista lo que el Señor le había dado y empieza a bajar ese ánimo y esa emoción, pensando que a lo mejor, pues no era lo que el Señor, lo que yo creía que el Señor me había llamado a hacer. Y entonces quitan la mirada de aquello que habían soñado, de aquello que habían creído que el Señor les había dado. ¿Por qué? Porque no pudieron conservar el gozo. El Señor Jesucristo puso el gozo delante de él para vernos a ti y a mí aquí, en donde estamos, para vernos en este tiempo en su salvación, porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y había planeado que tú y yo estuviéramos aquí, aprendiendo de Él, conociendo de su maravilloso poder, de esa gracia, de ese favor inmerecido en el que caminamos y creemos y ahora podemos disfrutar de todas esas bendiciones, pero que tuvo que pasar por el oprobio, que tuvo que visualizar y en sí mismo tener que tener dominio propio para poder ver lo que estaba después del sufrimiento, porque lo que pasó y lo que sucedió con él, como lo veíamos la semana pasada, que la guerra ha terminado, es que Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Él quedó desfigurado completamente porque no tenía ni siquiera parecer, pero por todo eso que Él sabía que iba a pasar, Él puso el gozo allá en donde ya nos veía a ti y a mí en la salvación, disfrutando de todas estas maravillosas bendiciones, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los hijos que tenemos y de todas las cosas buenas y maravillosas que vienen hacia adelante. Para los que ya tienen nietos, pues qué maravilloso es ver que ya hay una herencia de Dios ahí multiplicándose en tu hogar y que el deseo de nuestro corazón
es que todos sean grandemente bendecidos en Cristo Jesús. Pero si nosotros ponemos el gozo delante de cada situación, aprendiendo de lo que Jesús hizo, si tenemos algún problema, si tenemos alguna enfermedad, diagnósticos que los médicos siempre dan, esa es su realidad humana. Y muchas veces nos quieren meter en su realidad para que nosotros creamos que esa realidad es un estándar más alto de lo que la palabra de Dios dice que somos. Primera de Juan 4:17 dice, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y vamos y nos hacemos un análisis de sangre y vamos y nos tomamos una radiografía y ya porque salió hay una mancha, por así decirlo, según el síntoma o el diagnóstico médico, ya estamos haciendo chiquita la palabra de Dios porque se me hizo enorme el diagnóstico clínico. O un problema familiar, una situación de divorcio, una situación entre esposo y esposa, en donde antes de nacer de nuevo y venir a la salvación en Cristo Jesús, pues vivíamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa y pudimos tener muchos problemas y ser personas diferentes, pero era porque no habíamos reconocido el poder de Dios, la salvación de Cristo y no habíamos nacido de nuevo. Pero una vez que nacemos de nuevo y que el Espíritu de Cristo es uno con nosotros, lo hemos visto mucho, somos perfectos en nuestro espíritu, de tal manera que ahora somos totalmente justificados delante de Dios. Somos justificados por la fe en Jesucristo delante de Dios y entonces podemos disfrutar de una vida plena, de una vida nueva, de una vida en donde ya todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Es que tenemos que creérnoslo, que así es, que somos sanos, tenemos que creérnoslo y que así es, que hemos sido perdonados, que somos grandemente bendecidos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de estar meditando de día y de noche, cada vez que podamos en estas grandes y maravillosas promesas, porque ahorita estamos viendo algunos ejemplos, pero yo sé que tú te vas a identificar en tu caso personal, en donde si has tenido alguna situación que no has podido vencer, Cristo ya la venció y ahora lo que tienes que hacer es poner el gozo por delante de esa maravillosa bendición y ese grandísimo regalo que el Señor nos dio de la salvación y que ahora podemos ser libres y que tendremos que caminar en ese perdón, en ese amor, en esa bendición que el Señor ya nos dio. No tan solo viéndolo como que gracias, Señor, porque tú ya me lo diste y yo me siento bien justificada delante de Dios y para con Cristo soy la más perfectamente justificada y acepta. Pero cuando ves a tu familia y cuando ves a los que te rodean, no es tan fácil que tú te puedas sentir libre para poder caminar en esa plenitud de Cristo. Pues eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, que puedas poner ese gozo por delante de lo que Jesús ya nos regaló, de lo que Él ya hizo, para que todo lo que ha traído tristeza, depresión, una baja autoestima de quién eres, pues eso ya quedó fuera de tu vida y ahora debes de caminar en la libertad que estás aprendiendo de Cristo Jesús. Si tú estás caminando en la libertad que Cristo Jesús ya nos dio, quiere decir que lo has aprendido y que lo estás haciendo y que estás permaneciendo en el poder de Dios. De otra manera, yo te animo a que lo medites y que realmente te sientas libre. Yo sé que en lo natural y por nuestras emociones y que porque es mi carácter y es que yo así soy, es difícil, pero eres una tercera parte de ti, de tu ser, un ser espiritual, un espíritu con Cristo y tienes que vivir lo que el Señor te ha regalado. Tienes que apropiarte de las bendiciones y esto el Señor ya no lo va a hacer. No es de, ay, cuando el Señor quiera, ay, cuando el Señor me llame. Ya nos llamó, Él ya lo hizo y Él quiere que sea
hoy cuando tú tomes esa bendición. Él quiere que sea hoy cuando tú tomes la decisión de tomar esas acciones necesarias en la área que tú estés necesitando restaurar y renovar en tu casa, en tu vida personal, en tu matrimonio, y depender única y exclusivamente, como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, de la gracia que es en Cristo Jesús. Todo esto pasa por no valorar correctamente la palabra de Dios, por no valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros y lo que dice que somos nosotros. Así es que, pues este es el tiempo en el que nosotros tenemos que ir más allá de la angustia, tenemos que ir más allá de la enfermedad, más allá de todo aquello que nos quiere venir a desanimar, a traer depresión, a querer que permanezcamos en la enfermedad y que sigamos creyendo que, bueno, pues si ya no me sané y ya no estoy bien, pues ya cuando me vaya con Cristo, ya estaré bien. Es cierto. Y es una maravillosa bendición también que lo creamos así, o que lo creas así. Pero mientras estemos aquí, mientras hay vida, hay esperanza, y esa esperanza es una intensa anticipación del bien. Así es que es ahí en donde nosotros debemos de posicionarnos, como mirando a lo que la palabra de Dios dice que somos y quiénes somos en Cristo Jesús. Si nos identificamos de esa manera, vamos a ser más que vencedores. Así es que estos son tiempos de caminar en el poder de Dios y de permanecer en ellos. Tenemos que aprender a minimizar lo negativo. Esta es una clave muy importante para la victoria. Fíjate, en todo lugar, trabajo, empresa, la casa, siempre hay alguien que es negativo, que no camina en el ministerio positivo del Espíritu Santo, y aunque tiene la palabra y se la sabe y está aprendiendo a caminar en la gracia, siempre hay alguien que dice, pone un pero esto es en todas las áreas de la vida y siempre te vas a enfrentar con eso. Pero déjame decirte que las personas que son positivas en su trabajo, en su casa, con su familia, aún en las situaciones del matrimonio, siempre van a ver más allá, van a ver el galardón del esfuerzo, de pelear, de levantarse, van a ver más allá. Y en lo natural lo vamos a ver en los grandes empresarios que han tenido muchas altas y muchas bajas. Muchos de ellos siempre testifican esto, que han tenido fracasos, pero que han dicho si se puede. Yo sé que hay una manera de corregir, yo sé que hay un camino para ir hacia el éxito y lo logran. Fíjate, eso es en lo natural, personas que no dependen del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, pero que estoy segura que Dios tiene un propósito para ellos, porque un día tú y yo vamos a compartir con ellos. Pero tú y yo, que tenemos la poderosa palabra de Dios, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, y que somos hijos juntamente coherederos con Cristo Jesús de todas las promesas, ¿por qué no vamos a alcanzar todas las bendiciones? ¿Por qué no podemos avanzar sobre ellas? Es porque necesitamos ser siempre positivos. No es el tema de decir, el doctor me dijo que me voy a tomar esta pastilla y así va a ser toda mi vida hasta que me muera, que ya no me la voy a poder dejar de tomar. Esa es una mentira del diablo y es una mentira que tú has aceptado. ¿Por qué? Porque el Señor no lo ha dicho, pero tienes que apropiarte que el doctor, desechar inmediatamente, tomar por basura esas palabras y meterte en el río del Espíritu Santo, a orar en lenguas, a pedirle al Señor que traiga revelación para que esa mentira que quiere venir a traer a tu vida, porque una enfermedad y que estés tomando pastillas o que estén pasando situaciones difíciles entre la familia, entre el matrimonio, con los hijos, es triste y eso te puede meter en una baja autoestima, que no puedas tomar las promesas y las bendiciones y que te esté frenando
y que te sientas frustrada y vienen raíces de amargura. Sin embargo, el Señor está listo para que con ese pensamiento positivo que es la poderosa palabra de Dios, tú y yo podamos estar tomando toda la palabra de Dios y que nuestros pensamientos hagan que se engrandezca el nombre de Jesús en nuestras vidas y que nuestro ministerio pueda ser engrandecido a través de lo que creemos, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Jesucristo pudo, tú y yo ya fuimos capacitados para poder enfrentar todas y cada una de las situaciones, para salir victoriosos al 100, no a medias, ni tantito, ni paso a paso, porque el Señor Jesucristo no hizo así las cosas, no fue a la cruz en partes, no llevó pedacitos, lo llevó todo, y esa es la manera en que nosotros tenemos que recibirlo. Y si tú lo crees, lo vas a declarar. Si tú lo crees, lo vas a estar meditando y lo vas a declarar hasta que se manifieste en la necesidad física o de una relación o de un trabajo o de situación económica, pero lo vamos a tener porque Él lo prometió. Amén. Hay algo muy importante en lo que nosotros debemos de aprender a caminar y vamos a leer Salmos 34:1 al 8. Y eso es como, esto es algo impactante porque es una canción que cantamos. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 1. Bendeciré en todo tiempo al Señor. Su alabanza de continuo en mi boca estará. Realmente en todo tiempo debemos alabar al Señor. Debemos de pensar en lo que Él ha hecho, no importa lo que esté pasando, no importa qué situaciones tengamos. Cada momento tenemos que estarle bendiciendo. Aún en la angustia tenemos que estarle bendiciendo, darle gloria, darle alabanza y vamos a ver milagros en nuestras vidas. Vamos a ver cómo se manifiesta ese poder. Lo vimos en el testimonio de lo que hizo el rey Josafat en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en donde alabaron al Señor y el Señor hizo que los enemigos se encontraran y pelearan uno contra otro. Nosotros tenemos enemigos que pueden ser la enfermedad, que pueden ser los problemas, que pueden ser la pobreza, que pueden ser todas las cosas que nos rodean, que vienen a querer destruir nuestra integridad y que quieren venir a destruir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero nosotros vamos a destruirlo y lo hemos aprendido y lo seguiremos compartiendo y lo seguiremos entendiendo de esta manera, aprendiendo lo que solamente glorificando al Señor vamos a ver esa victoria en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido glorificando el nombre del Señor muchas victorias hemos vivido, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que cada día de nuestra vida le glorifiquemos y Él se encargará de que todas las cosas a través de su palabra puedan estar siendo una realidad en nuestras vidas. Vamos a leer Hebreos 11, del versículo 24 al 26.
Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Siempre es mejor escoger a Cristo, siempre es mejor escoger las cosas que Dios quiere que hagamos, que todas aquellas cosas que son vanas, que son superficiales y que nos llevan a poner en un lugar de menos estima las cosas que Dios tiene para nosotros, aún tu ministerio. Es muy importante que podamos apreciar que cuando valoramos las cosas del Señor, su palabra y lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros vamos a estar recibiendo esas bendiciones que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Llegarán en su tiempo perfecto y se manifestarán de una manera gloriosa en nuestra vida, en nuestra salud y en nuestras familias. Somos de los escogidos del Señor y tenemos que caminar como lo que somos, hijos de Dios, escogidos del Señor y coherederos con Cristo Jesús. Ahora vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo consideró sus logros como basura. Pero sabes que el Señor siempre ve lo que tú has hecho y el Señor va a galardonarte. Lo único que nosotros tenemos que entender, que si hemos hecho grandes cosas en nuestras vidas, es porque el Señor lo ha hecho en nosotros, no por lo que somos, pero por lo que es Cristo en nosotros. Eso es lo que debemos apreciar. Si nosotros hemos tenido un esfuerzo humano para ser excelentes, para hacer cosas que nos hacen sentir satisfechos en nuestra naturaleza como profesionistas, como hombres y mujeres de negocios, logros personales, has estudiado una maestría, un doctorado, es excelente, es muy bueno, pero lo más importante es reconocer que esa excelencia que hay en ti y esa bendición que hay en ti es porque el Señor Jesucristo te lo ha dado. Y reconociéndole y dándole gloria al Señor, vas a poder disfrutar las cosas de una manera que vas a sentirte más pleno y más bendecido y vas a poder impactar la vida de otros, dándoles testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, pero que no se quede aquí, que ha sido para bendecir la vida de muchas personas. Hace 2 semanas yo platicaba con una amiga y me decía que ella muchas veces se sintió que todas las cosas que ella tenía y sus negocios eran por un esfuerzo humano, por una excelencia, por su mérito propio, por sus logros, pero que ahora con este tiempo de la pandemia, ella tiene 4 hijas, dice, yo me he puesto a ver lo grande que a Dios ha sido conmigo y que todo lo que me ha dado es para que yo pueda llevarlo y compartirlo con otras personas, porque dice, tengo todo, no me falta nada, tengo de más, pero dice que se sintió muy frustrada de saber que si hoy se moría, ¿qué hizo para poder bendecir a otras personas? Se hubiera sentido, dice, me hubiera sentido muy mal
no me hubiera querido me dijo así, me dijo, no hubiera querido morir sin haber podido compartir con muchas personas, tal vez de comida, de alimento, de llevarles la palabra de Cristo y de hacer muchas cosas. Dice, porque pude ahora ver que todo lo que tengo, lo tengo por Él, pero que no se debe de quedar aquí. Lo tengo que llevar y compartir a los demás, sin importar que lo tenga que repartir con las demás personas, lo que ella consideraba que era para sus hijos. Finalmente vamos a leer el Salmo 37:4. Y fíjate lo importante que es deleitarnos en el Señor, glorificarle, reconocer su grandeza, darle ese lugar de honor, deleitarnos en el Señor, porque Él estará concediendo todas las peticiones de nuestro corazón. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es muy importante que cuando nos deleitamos en el Señor y valoramos lo que es Él más que todas las cosas, va a pasar algo sorprendente. Vas a poder hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tus deseos van a cambiar, tus anhelos van a cambiar, porque van a ser los anhelos que el Señor estará poniendo en ti. Y créeme que si el Señor ha decidido llevarte al lugar más escondido del mundo, ahí vas a ser feliz, porque ese es el destino, ese es el ministerio, ese es el lugar en el que el Señor te ha llamado a estar. Pero si tú te gozas en el Señor, si tú te deleitas en el Señor y le alabas, vas a poder tener no tan solo todas las bendiciones, sino vas a tener esa perfecta claridad de lo que el Señor te ha llamado a hacer y a hacer en tu vida. Y entonces dirás que eres grandemente bendecido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a orar para despedirnos y a darle gracias al Señor por esta reunión. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, por tus bendiciones. Y esta noche declaramos que somos altamente favorecidos, grandemente bendecidos, totalmente perdonados, perfectamente justificados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Te damos gracias, Señor, por el regalo gratuito de tu justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios bendiga.